Creepypasta de Hora de Aventura. La verdadera historia del diario de Jonathan. Advertencia: si te dan miedo ver demonias, ninfas lesbianas o alguna postura política socioeconómica, se recomienda completamente la discreción. Si estás preparado para esto, sé bienvenido, y disfruta del show. ¿Estás seguro de hacerlo? He respetado muchas de tus ideas, pero esto es una locura. No sabrías lo que se vendría después de ese dichoso deseo. Por favor, todo estará bien, Dominico. Hemos repasado esto muchas veces y lo sabes muy bien de antemano. Bien, quizás me arrepienta después, pero bueno, adelante. Chicos, ¿ya terminaron? Una voz interrumpió a los tipos quienes discutían su asunto, que no tomó mucho para que terminaran por finalizado su pequeño debate. El chico sin nombre por un lado se mostraba totalmente impaciente, no se molestó en ocultar su emoción ante el evento que estaba a punto de ocurrir gracias a él. Dominico por otro lado, seguía mostrando dudas ante su decisión, preguntándose desde los adentros si era lo mejor para él. Aquel anhelo implicaba aspectos que lo hacían replantear si su accionar era algo bueno, pero ante todo pronóstico siguió con el plan, porque no era el momento de debatirse hasta verlo por sí mismo. Ambos muchachos dejaron de conversar para dar un paso al frente hacia la entidad dueña de la voz, siendo esta una persona peculiar. Muy peculiar de hecho, pero le queda corta esa palabra. Aquel individuo se proyectaba a través de una sombra humanoide, pero no había una persona que sea dueña de la sombra, sino la sombra en sí que coexistía en la habitación sin la necesidad de una entidad tangible para proyectarla. Era nadie más y nadie menos que el amo todopoderoso de los deseos, Prismo. Entonces, amigo, ¿ya tienes listo tu deseo? Su pregunta guardaba una genuina intriga acerca del próximo movimiento que el chico haría. Observó a Dominico, quien por su rostro no se mostraba tan convencido de esto, pero aún así siguió adelante fuera lo que fuera. Ni siquiera su compañero lo notó, o más bien no le importaba en lo absoluto. Continuó pensando en ese deseo, pero sintió que debía ser más específico. Así que de una mochila que llevaba consigo sacó un libro, ganándose la sorpresa tanto de Prismo como de Dominico, quienes observaban en silencio la escena. El chico abre el libro y empieza a hojearlo hasta la primera página, mostrándoselo a Prismo, preparándose para sus siguientes palabras con un gran entusiasmo. Yo deseo vivir las aventuras del diario de Jonathan. Encarnar en él, ser él. Finalizó, siendo bastante sencillo de lo que imaginaba, pero para entonces, todo se volvió oscuro, hasta que simplemente dejó de pensar y ser consciente de su propio ser. Entré a la casa de la señora Marta y vi que no se llevó muchas cosas de su casa. El licor fue algo que al parecer ella lo vio como un objeto esencial. Ella solo dejó una botella de ginebra. Subí a su cuarto para ver qué había, solo vi ropa sucia. Aproveché para oler su ropa interior. No voy a mentir, la señora Marta es muy atractiva y esta sería mi única oportunidad de entrar en su intimidad. Quizás soy un pervertido, pero me da igual. Cielos, ¿no crees que esa dichosa historia del tipo es muy tétrica? Prismo pausó inmediatamente la pantalla de la habitación para procesar lo que acaba de ver. Tanto él como Dominico estuvieron observando cada movimiento de Jonathan con un cúmulo de emociones que no podían explicar con exactitud, por no decir otra cosa. Fue agridulce, pero Dominico ya sabía de qué trataba todo esto y su sorpresa fue mínima, mientras Prismo aún estaba algo atónito de lo que vio hasta ahora. Lo sé, olvidé mencionarte que la historia tal cual no es para todo público. Incluso yo no puedo entender del todo su motivo para estar en un mundo tan horrible. Y eso que es apenas comenzando la historia, aunque supongo que sería feliz para él, de una forma retorcida, si es que aún conserva los recuerdos de su identidad anterior. Sí, y no. Como ya sabrás, su deseo creó su universo y tal cual encarna el papel del personaje. Sin embargo, ya no es la misma persona, porque ahora él es Jonathan. Su identidad anterior dejó de existir junto con sus recuerdos, así que técnicamente es otra persona. Como sugerencia, si te arrepientes de esa decisión, siempre puedes pedir tú el deseo de modificar el suyo. Déjalo como está. Por mi parte necesito un descanso de todo esto, ya lo veré en otro momento. Antes de irme, ¿hay alguna forma de que pueda regresar aquí? Justo al decir eso, Prismo materializa enfrente de Dominico un frasco lleno de pepinillos junto a una carta encima. En caso de que cambies de opinión, aquí está mi contacto impreso en la carta. Dominico se acercó hacia los objetos tomándolo sin problema y con el pulgar, señaló estar listo. Prismo en un abrir y cerrar de ojos lo desmaterializó llevándolo de vuelta por donde vino. Una vez estando solo como de costumbre, dirigió su mirada de vuelta a la pantalla, tomando el control multiversal y apretó el botón para continuar donde se quedó. Veamos, ¿qué tienes de especial, Jonathan?